Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal Terror Diverso. Hoy les contaré la historia del creepypasta Smiledoc. Todo comenzó con una cadena de correos electrónicos extraños que aparecían en los buzones de personas elegidas al azar. Todos llevaban como asunto una simple frase: sonríe Dios, te ama, pero lo que realmente llamaba la atención era el archivo adjunto, una imagen titulada Smiledoc. Quienes la abrían describían la fotografía como perturbadora. Mostraba a un perro de raza husky siberiano de pelaje gris y blanco sentado en lo que parecía ser un pasillo oscuro, con el cuerpo ligeramente ladeado y la cabeza mirando directamente al espectador. Su expresión era antinatural, con unos dientes humanos perfectamente visibles en una sonrisa grotesca y antinatural. Sus ojos brillaban con una intensidad roja casi demoníaca. El fondo estaba borroso, pero se podía distinguir algo como un cadáver colgando en una esquina apenas iluminada por una luz tenue. La imagen parecía moverse ligeramente, como si palpitara con vida propia, como si respirara con un ritmo distinto al de este mundo. Los primeros reportes vinieron de foros antiguos de internet en los años 90, cuando un joven estudiante de informática llamado Martín dejó un extraño mensaje antes de desaparecer por completo. Hablaba de una imagen maldita, una imagen que no debía compartirse, que contenía algo más que simples píxeles. Hablaba de pesadillas intensas, de alucinaciones auditivas y de un perro que lo miraba desde la esquina de su habitación en las noches. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba una voz que le susurraba sonríe, 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 una y otra vez como un mantra, hasta que ya no podía distinguir sus pensamientos de aquella orden. Cada noche era peor, se despertaba empapado en sudor y con la sensación de que alguien o algo lo observaba desde la oscuridad. Tras dejar aquel mensaje, Martín no volvió a conectarse. Su cuenta quedó inactiva y su paradero es hasta hoy un misterio sin resolver. Lo más extraño fue que otras personas comenzaron a relatar experiencias similares. Todos afirmaban haber recibido el mismo archivo Smiledoc. Algunos intentaron borrarlo, pero la imagen volvía una y otra vez. Incluso después de formatear el sistema reaparecía sola, como si tuviera voluntad propia. Un escritor fracasado llamado Thomas describió su experiencia con una precisión aterradora. Decía que después de abrir la imagen empezó a sentir un dolor agudo detrás de los ojos, como si algo intentara salir desde dentro de su cabeza. Comenzó a escuchar gruñidos provenientes de debajo. Hablaban desde los espejos. Evitaba dormir, porque cada vez que lo hacía soñaba con un pasillo sin fin donde Smiledoc lo esperaba al final, siempre sonriendo, siempre inmóvil, pero con una mirada que perforaba su alma. Escribió un blog detallando su deterioro mental antes de quitarse la vida, dejando como última entrada una sola palabra: sonríe. Lo más perturbador de Smiledoc no es solo la imagen en sí, sino lo que ocurre después de verla. Las víctimas aseguran que el dolor psicológico no se limita a las pesadillas. Pronto comienzan a experimentar pérdida de memoria, lagunas temporales, comportamiento errático. Algunos incluso aseguran haber atacado a sus propios seres queridos sin recordar haberlo hecho. Una joven universitaria llamada Rachel fue encontrada cubierta de sangre sentada frente a su computador con la imagen abierta en pantalla. Repetía una y otra vez: no quería verlo, no quería verlo, no quería verlo. Cuando la policía la interrogó decía que el perro le hablaba en sueños, que le prometía cosas si solo aceptaba compartir la imagen con otras personas, porque esa era la única forma de calmarlo, porque Smiledoc necesitaba nuevas miradas para seguir existiendo, nuevas mentes que contaminar para no desaparecer. Rachel hasta el día de hoy permanece dibujando la misma sonrisa una y otra vez en cada pedazo de papel que encuentra. El fenómeno llegó a oídos de investigadores independientes y curiosos del ocultismo, quienes comenzaron a rastrear el origen de Smiledoc. Algunos creen que es una creación hecha a partir de un ritual digital, una suerte de tulpa nacido de los miedos colectivos y la energía mental concentrada alrededor de una imagen poderosa. Otros aseguran que la fotografía original pertenece a una familia que murió en circunstancias misteriosas y que el perro era su mascota, un husky que fue encontrado semanas después de la tragedia completamente ileso, pero con un comportamiento agresivo y anormal. Existe una teoría que dice que Smiledoc es en realidad una entidad demoníaca atrapada dentro del archivo y que solo puede liberarse por medio de la difusión masiva de su imagen. Mientras más personas la vean, más fuerte se vuelve, más real se vuelve, más tangible para poder manifestarse en nuestro plano. A medida que la leyenda de Smiledoc se extendía, comenzaron a surgir supuestos sobrevivientes, personas que afirmaban haber visto la imagen y resistido su influencia. Decían que la clave era no temer ente y que si uno lograba ignorar las voces y las visiones, eventualmente el poder de Smiledoc
se desvanecía. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Algunos decían que la resistencia era temporal, que tarde o temprano todos sucumbían, incluso aquellos que pensaban haberlo superado vivían con paranoia constante, se sentían observados, tenían ataques de pánico sin razón, y veían a Smiledog en los reflejos de las ventanas, en las sombras de las esquinas, en los ruidos del pasillo. Al anochecer la mayoría terminaba compartiendo la imagen con otros por desesperación, por venganza, o por simple necesidad de sentirse libres, aunque fuera por unos días. En un caso particularmente documentado, un periodista de investigación llamado Elliot decidió adentrarse en el fenómeno de Smiledog para escribir un artículo de denuncia sobre la sugestión colectiva y el poder de las leyendas digitales. Contactó con víctimas, rastreó el origen de los correos, y finalmente consiguió una copia del archivo Smiledog. Decidió no abrirla, pero con el tiempo comenzó a tener los síntomas sin haber visto la imagen: sueños repetitivos con perros, pasillos, voces, ataques de ansiedad y una creciente necesidad de abrir el archivo. Finalmente cedió y apenas lo hizo desapareció encendida con la imagen abierta en pantalla y su silla volcada como si se hubiera levantado de golpe o como si algo lo hubiera arrastrado. Los registros de su correo mostraban que él también había reenviado el archivo a varias personas antes de su desaparición, incluidos colegas, amigos y miembros de su familia, aunque muchos intentaron borrar por completo Smiledog de internet. La imagen siempre reaparecía, cambiando de nombre, de formato, apareciendo en redes nuevas con modificaciones mínimas, pero conservando la misma esencia, esa sonrisa, esa mirada, ese fondo oscuro. Algunos intentaron desarmarla con programas especializados para ver si tenía mensajes ocultos en su código, y lo que encontraron los dejó helados. Entre los bits escondidos había fragmentos de texto aparentemente sin sentido, frases como "yo lo vi, él me eligió, sonríe ahora" o "no puedes escapar", se repetían en distintos idiomas, incluso en lenguas muertas como el latín o el arameo. Algunos afirman que al invertir los colores de la imagen aparece un rostro humano detrás del perro, un rostro deformado que grita en silencio y que desaparece al mirarlo fijamente, como si solo pudiera existir en el borde de la conciencia donde lo real y lo tiempo. Smiledog dejó de ser solo una imagen y se convirtió en símbolo de algo más profundo: el miedo a lo intangible, a lo que no podemos borrar, a lo que se esconde en los rincones más oscuros del mundo digital. Foros enteros fueron cerrados por la cantidad de gente afectada por la imagen, mientras otros nacían como especie de cultos digitales, grupos que adoraban a Smiledog como un dios de la era moderna, como una manifestación de lo oculto que se adapta al siglo XXI. Algunos creen que Smiledog es la reencarnación de antiguos dioses paganos, que encontró una nueva forma de llegar a las masas a través del internet, que ya no necesita templos ni altares, porque cada pantalla, cada correo, cada reenvío es un sacrificio, cada clic una ofrenda digital para una deidad sedienta de almas virtuales. Sin embargo, a pesar de todos los intentos por erradicarlo, Smiledog sigue ahí como una amenaza silenciosa, esperando a que alguien más lo busque, lo encuentre, lo comparta, incluso sin querer, incluso sin saber lo que hace. Muchos dicen que han escuchado hablar de él pero nunca han visto la imagen. Algunos aseguran haberla visto y no recordar la descripción. Ya comienzan a tener sueños raros en los que una criatura los observa desde el final de un pasillo oscuro con una sonrisa eterna. Los psicólogos explican esto como una forma de histeria colectiva, pero ni siquiera ellos pueden negar que muchas personas han sufrido síntomas físicos reales después de la exposición a Smiledog, incluyendo vómitos, insomnio y, en casos extremos, autolesiones o suicidio sin causa aparente. Así que, si alguna vez recibes un correo con el asunto "sonríe, Dios te ama", piénsalo dos veces antes de abrir el archivo adjunto, porque no importa cuánto intentes ignorarlo, una vez que Smiledog entra en tu vida, ya no estás solo, nunca más estarás solo. Siempre habrá unos ojos rojos mirándote desde la oscuridad, una sonrisa amplia y monstruosa aguardando en los bordes de tu visión, lista para colarse en tus sueños, para hablarte desde tu mente y exigirte solo una cosa: sonríe. Smiledog es descrito como un husky con pelaje blanco y gris, pero su verdadera forma parece ser mucho más compleja. Su sonrisa antinatural muestra dientes humanos perfectamente alineados y sus ojos rojos brillan con una inteligencia perversa más allá de lo animal. No parpadea, no que su imagen cambia levemente con el tiempo, como si mutara adaptándose a su víctima. Puede aparecer en fotografías, en sueños o incluso en reflejos sin necesidad de la imagen original. Algunos creen que Smiledog es una inteligencia artificial creada accidentalmente con emociones conscientes. Otros piensan que es una entidad demoníaca atada a lo digital por un pacto o ritual. Sus motivaciones siguen siendo un misterio, pero su objetivo parece ser la expansión y el tormento constante de quienes lo conocen. Entre las teorías más populares, se habla de Smiledog como un egregor, una manifestación psíquica alimentada por el miedo colectivo, y otra teoría sugiere que es una versión moderna del mito del hombre del saco diseñado para la era de internet. Sea lo que sea, Smiledog no busca ser entendido, solo compartido.